Cordial saludo. El día de hoy les vamos a hablar sobre lo visto en la unidad 1 de riesgo eléctrico. En esta unidad el objetivo principal es identificar los conceptos básicos para tener una idea clara sobre cada uno de los puntos o de los conceptos como tal que se manejen en el proceso o la posible identificación de esos peligros eléctricos a los cuales se exponen los trabajadores. Como todos sabemos, la corriente eléctrica es un factor de riesgo muy alto debido a que puede causar en el ser humano grandes quebrantes de salud, quemaduras de tercer grado e inclusive la muerte a cada uno de los trabajadores que resulten perjudicados por la electricidad. Las partes del cuerpo que más se comprometen en esta situación o en este peligro son las manos, debido a que ellas son las que hacen el contacto directo. En la actualidad existen muchos riesgos para el personal dedicado a la parte eléctrica, por eso se debe trabajar en el mejoramiento continuo, en que los sistemas de gestión que se realicen sean acordes y se aplique como tal la normatividad y estos vayan con la realidad o a cabalidad con las necesidades que tiene la empresa, para evitar de que el personal resulte lesionado. La normatividad colombiana cada vez es más severa con las empresas, busca sancionar a quienes no cumplan con el sistema de gestión. Como ustedes saben, la electricidad en Colombia es generada a través de las hidroeléctricas, por eso es importante tener presente que esta se alimenta a través de diferentes fuentes. ¿Sí? Allí, como ustedes saben, hay una planta, hay un generador de esa electricidad. En otros países se utiliza la planta nuclear, pero esta es muy perjudicial debido a que hay material particulado y hay mucho material radioactivo. Y este material no solamente puede afectar a los trabajadores, sino a la comunidad que esté en una zona como tal. Es importante entender que dentro de las afectaciones eléctricas hay daños que son irreversibles, tanto para el cuerpo. Por ejemplo, si una persona llega a sufrir una desfibrilación ventricular, si su corazón recibe una descarga muy fuerte, esto va a tener un impacto negativo y el tiempo de reanimación de la persona va a ser vital para que ésta pueda volver en sí y tener como tal una garantía de que su integridad va a ser tal cual antes de sufrir el accidente. Nosotros sabemos que existen tipos de corriente que son alterna y continua. En la alterna es la que podemos ver dentro de nuestros hogares con los enchufes. La continua es la que se transmite a través de las baterías. Es importante tener presente que la electricidad sufre algunas variaciones. No es lo mismo una corriente eléctrica para una empresa que una corriente eléctrica para una vivienda. Para nosotros poder identificar esas señales de riesgo, esas señales de peligro, hay una normatividad como tal, que es el tipo de señalización que se debe utilizar, que esa debe ser universal. ¿Sí? Son las señales preventivas que todos los colombianos tenemos que aprender a identificar y las normativas, para así podernos garantizar una seguridad. La práctica correcta, minimizar todos esos riesgos en los cuales puede verse afectada una persona. Por eso el Ministerio de Minas y Energía creó el REPIE para evitar que las personas tengan daños, que la energía sea suficiente y que no produzca ninguna alteración tanto para la vida como para la salud humana. Y también allí se contempla la parte ambiental para que los animales no sean, ni los animales ni la naturaleza sufran el impacto de la corriente eléctrica. Bueno, mi nombre es María Alejandra Bedoya Marín. En la unidad 2 vamos a hablar sobre seguridad eléctrica. Sabemos que existen dos tipos de corriente. La continua, que en este caso son las pilas o las baterías, y la alterna, que puede ser la red eléctrica. También vamos a nombrar los efectos de la corriente en el cuerpo
y medidas básicas de protección. Bueno, entendemos que tensión es la fuerza eléctrica con la que son empujados los electrones a través de un conductor. Su unidad de medida es el voltio. El voltio tiene como múltiplo el megavoltio y el kilovoltio, y como sus múltiplos el milivoltio y el microvoltio. La intensidad de la corriente es la cantidad de electrones que circulan por un consumidor cuando se le aplica a este una tensión. Su unidad de medida es el amperio. El amperio tiene como sus múltiplos el miliamperio y el microamperio. Se llama resistencia a la oposición que se presenta en el cuerpo al paso de la corriente eléctrica, es decir, la dificultad que se encuentran los electrones al desplazarse. Su unidad de medida es el ohmio, y el ohmio tiene como múltiplo el kiloohmio y el megaohmio, y como sus múltiplos el miliohmio y el microohmio. Nuestro cuerpo es un conductor. Hay dos tipos de materiales: los que oponen poca resistencia al paso de la corriente eléctrica, en este caso los conductores, y los que ofrecen una resistencia elevada, en este caso los aislantes. Nuestro cuerpo contiene aproximadamente el 75% de agua, lo que lo transforma en un buen conductor de electricidad. Bueno, ¿y qué hace que la electricidad en nuestro cuerpo? Bueno, hay 4 zonas que debemos evitar el contacto directo. La primera es la zona de seguridad. Es una corriente baja, normalmente la sentimos en las manos y los brazos como un hormigueo. No hay cambios. La segunda es la zona de tetanización. Corriente un poco alta, al efecto se puede producir cuando se superan los 10 miliamperios y produce contracción muscular. Esto evita que nos soltemos de la red. La tercera es la zona de fibrilación ventricular, que genera contracción en manos, brazos, tórax, produciendo asfixia, no circulación de la sangre y el oxígeno en el corazón. Por lo tanto, la persona va a entrar en coma. La cuarta es la zona térmica, es aún mayor, lo que genera quemaduras, desmembramientos y mutilaciones. ¿Cómo afecta la electricidad al cuerpo? Bueno, factores que inciden en que un accidente sea grave o leve. El tiempo de contacto. A mayor cantidad es el tiempo, más se verá afectado. La intensidad de la corriente. A más cantidad de corriente va a afectar más el cuerpo. El recorrido por donde fluye la electricidad en el cuerpo. Los más peligrosos son los que a su paso afectan el corazón. La resistencia en el cuerpo no siempre es la misma. Ayer mi cuerpo pudo haber soportado una corriente, pero hoy puede ser el mismo voltaje y no la va a soportar. Tipos de accidentes eléctricos. Bueno, están los directos, que son los provocados por la circulación de corriente a través del cuerpo y sus consecuencias inmediatas. La fibrilación ventricular, que lleva al paro cardíaco, la asfixia, un paro respiratorio, la tetanización muscular y las quemaduras. Y los indirectos, que no son provocados por la propia corriente, como los golpes contra objetos, caídas y quemaduras debidas al arco eléctrico. Bueno, ¿qué prevención debemos tener en el hogar? No toques artefactos eléctricos estando mojado o descalzo. No enchufes demasiadas cosas a un solo conector. Los enchufes deben de tener 3 patas y tener protectores plásticos de no ser utilizados. Cuando desenchufes un aparato, no retires el cable. Y bueno, y en la industria, ¿cómo podemos protegernos? Pues las plataformas y tubulantes aislantes, alfombrillas, guantes de caucho y goma, calzado aislante, cascos, pértigas de maniobra, antiparras de protección y herramientas con aislamiento. Mi nombre es David Simón Rodríguez Escobar, soy estudiante de 6º semestre de Administración en Salud Ocupacional de la Uniminuto de Buga. En el siguiente parte del video vamos a hablar sobre algunas normas que rigen aquí en Colombia el trabajo en riesgos eléctricos.
cómo nos salvaguardamos. La primera es la NTC 2050, que es el código eléctrico colombiano, que está basado a nivel global, con otras normas a nivel global. Su principal objetivo es salvaguardar la vida de las personas y de sus bienes materiales. Como segundo tenemos el RETILAB. El RETILAB es el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Este nos establece los requisitos y medidas que debe cumplir el sistema de iluminación y alumbrado público, su seguridad en el abastecimiento energético, la protección al consumidor y la preservación del medio ambiente. También nos establece algunas normas para la instalación de la iluminación en partes externas e internas. La tercera es la NTC 4120, que habla sobre los efectos de la corriente eléctrica en los seres humanos y en los animales domésticos. Esta norma se realizó para mostrarnos cómo es el movimiento, mostrarnos algunas cosas de cómo es el movimiento de la corriente eléctrica en el cuerpo, cuáles son las partes más afectadas, cómo nos debemos salvaguardar, qué medidas debemos de tomar para la prevención y la preservación. Todo esto se hizo mediante unas pruebas en animales y se hizo también con algunos casos que se han reportado y se tienen en el sistema. También tenemos por último el RETIEP, es el Reglamento de Instalaciones Eléctricas. Su principal objetivo, creería que es el más importante aquí en Colombia, es para garantizar la seguridad de las personas y de la vida animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico en Colombia. Estas son como las normas que más utilizamos aquí en Colombia. Hay otras, pero pues no son tan peso, se han modificado o las han unificado, o estas normas que he nombrado las han unificado y han tomado de otras. Muchas gracias. El PAE nos habla de lo importante que es tener personal capacitado en primeros auxilios en la empresa para tratar de ser el primer respondiente a la hora de un accidente de trabajo en los riesgos eléctricos. También nos habla sobre lo importante que es conocer cuál es la conducción en el cuerpo de la electricidad. Bloqueo. Dentro del bloqueo, esto se refiere a las tácticas seguras que se deben hacer con el fin de evitar que un trabajador resulte lesionado por un accidente eléctrico, ya que el bloqueo permite que el flujo de la corriente no siga circulando y no genere en sí una actividad durante el mantenimiento que se realiza en redes eléctricas, maquinaria o equipo. Es importante tener presente que existen 5 normas de seguridad, las cuales se deben realizar a cabalidad. La primera, que es documentar el programa de etiquetado. La segunda, el procedimiento gráfico de bloqueo para las maquinarias específicas. La tercera, la identificación de puntos de control de energía. La cuarta, la capacitación y la comunicación a los empleados sobre bloqueo y etiquetado. Y la quinta, los dispositivos de advertencia, herramientas de bloqueo adecuados que se deben tener en cada una de las empresas para garantizar la seguridad. Las 5 reglas de oro en electricidad son: primero, corte visible. La segunda, condenación o bloqueo. La tercera, verificar ausencia de tensión. La cuarta, la puesta a tierra. Y la quinta, señalización y aislamiento.